niñas. Hoy vamos a empezar a trabajar en pensamiento variacional en el área de matemáticas. Con respecto al pensamiento variacional, que es el título de lo que vamos a trabajar hoy, vamos a empezar a trabajar una rama de la matemática muy linda que se llama estadística. La rama de la estadística es una rama de la matemática que yo utilizo cuando quiero hacer una consulta, cuando quiero hacer una investigación. Cuando miramos por televisión, a veces vemos que nos pasan los resultados de muchas consultas, de muchas investigaciones, que cuál es el candidato que tiene más seguidores, que cuál es el artista que tiene más fans, que cuáles son las canciones que más están de moda, porque hacen una consulta y hacen un trabajo de estadística para poder arrojar esos resultados y los publican por televisión y vemos los diagramas que nos presentan, a veces de barras, a veces de líneas, a veces circulares, para dar esa información a todo el país. Nosotros vamos a empezar este trabajo en el área de estadística. Ya les dije que el área de estadística es una rama de la matemática que se utiliza para hacer una consulta, para recopilar la información, para organizarla y para representarla en un diagrama. Esos son los aspectos que contempla la rama de la estadística. Cuando yo voy a hacer una investigación, una consulta, tengo que seguir unos pasos. El primer paso es ubicar la población. La población es el grupo grande que yo voy a determinar al cual le voy a aplicar la consulta. Como les dije, es un grupo grande, es un macrogrupo, es un grupo con muchos individuos. Como son muchos individuos, me queda difícil hacerle la consulta a todos. Entonces, de ese grupo grande yo escojo un grupo pequeño, un subgrupo, un subconjunto que lo llamo muestra. En este caso, en el trabajo de hoy, en la encuesta que vamos a trabajar hoy, yo escogí como población a la unidad básica primaria de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora, que lo voy a colocar acá. Y como muestra escogí el grado cuarto. La población completa serían todos los grados: transición, primer grado, segundo grado, tercer grado, quinto grado y la muestra que es cuarto grado. Entonces cada grado escribirá su grupo: cuarto grado A, cuarto grado B, cuarto grado C, cuarto grado D, cuarto grado E. Entonces, teniendo ya determinada la población, que es el macrogrupo, teniendo determinada la muestra, que es el subconjunto o el grupo pequeño que saqué de esa población, le hago la consulta a los individuos de la muestra para poder obtener los datos. Entonces, los datos es cada uno de los valores y respuestas que me dan en la consulta. Entonces, ya he determinado el trabajo que voy a hacer en la rama de la estadística. Ya determiné la población, determiné la muestra, determiné los individuos y ahora voy a registrar los datos. Entonces, la población, el macrogrupo, el grupo grande, la muestra, el subconjunto o grupo pequeño, y los individuos, cada una de las personas a las que le voy a consultar, y los datos, el registro de lo que me arroje la consulta. Es difícil hacerle una consulta cuando son muchos individuos. No es imposible, porque en la vida no hay nada imposible. En la vida todo es fácil cuando yo me propongo hacer las cosas y hago todo lo que esté a mi alcance para lograrlo. Pero tendría que tener muchas herramientas tecnológicas para poder utilizar una muestra de 1000 personas o de 2000 personas. Eso lo hacen los expertos. Ustedes, como son niñas que apenas están empezando a trabajar en la rama de la estadística, vamos a trabajar con una muestra pequeña, con una muestra de 35 individuos o de 34, el número que tenga cada grupo. ¿Listo, mis amores? Entonces vamos a pasar a la segunda parte, que es ¿qué hacemos con estos datos que hemos recolectado? ¿Cómo los organizamos? Ya los recopilamos, cómo los organizamos y cómo los representamos en una tabla. Vamos para la segunda parte. La segunda parte es organizar los datos en una tabla de frecuencia, se llama eso.
Entonces la encuesta que hicimos hoy es ¿cuántas horas diarias las estudiantes de cuarto grado le dedican a la lectura? Ya sabemos que la lectura es una actividad muy importante para desarrollar nuestro pensamiento, para desarrollar nuestras capacidades. Lectura no es sentarme a hacer tareas, lectura no es sentarme a hacer las páginas del libro, lectura no es sentarme a hacer el trabajo de artística, no, lectura es la lectura como tal. Escoger un texto, escoger un libro, escoger un escrito determinado y leerlo y dedicarle 1, 2, 3, 4 horas diarias a la lectura de ese texto, de ese escrito, de ese libro que estoy utilizando. Eso es lectura únicamente dedicada a la lectura. Entonces me pareció muy importante dejarles esa inquietud a ustedes. ¿Cuántas horas diarias dedican a la lectura? Allá cada una se lo preguntará y se responderá responsablemente, sin inventar lo que no hacemos, porque tenemos que ser sinceras, aceptar lo que somos y empezar a mejorar. Bueno, entonces yo hice acá una tabla de conteo. Cada vez que una niña me iba diciendo cuántas horas lee, yo iba escribiendo el número. El 1, el 0, el 2, el 1, el 3, el 0, el 1, el 2, el 4, y así seguí registrando el dato que cada niña me iba respondiendo. Esto es el conteo. Ahí estoy iniciando el conteo con esta actividad. Estoy registrando los datos ya en la primera parte del conteo. Cuando ya registré los datos de todo lo que me arrojó la encuesta, entonces lo voy a organizar. Voy a organizarlo en una tabla de frecuencia que tengo acá. Esa tabla de frecuencia tiene 3 columnas. La primera columna escribo el motivo de la consulta, que es las horas diarias de lectura que realizan las niñas. Aquí en el conteo es cómo voy a contabilizar qué frecuencia obtuvo cada tiempo. Y la frecuencia es totalizar ese conteo que hice. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a realizar el conteo en la tabla de frecuencia. Entonces, empecemos por la hora 0. La hora 0, que es las niñas que no dedican ningún tiempo a la lectura, vamos a contabilizar acá en los datos que registré cuántas veces está el 0. Aquí tengo 1. Como conseguí la primera, hago una lineecita vertical por cada vez que lo encuentre. En la primera columna no había 0, en la segunda columna hay 1, la tercera columna no hay, en la cuarta columna hay 2, hago 2 rayitas, en la quinta columna hay 1, hago otra rayita, y en la sexta columna hay otra. Pero para organizar el conteo, que me quede fácil totalizar, voy a hacer paqueticos de 5, entonces le coloco una línea vertical a esos 4. ¿Listo? Entonces ya llevamos una columna, 2, 3, 4, 5, y tenemos la sexta columna que hay otro. Y no hay más ceros, entonces quiere decir que la frecuencia del 0 fue 5. Lo apuntamos. Vamos ahora a mirar la frecuencia de las que leen una hora. Vamos a contabilizar. Tenemos una, tenemos 2, tenemos otra, en la segunda columna no hay, en la tercera tampoco, en la cuarta columna hay otra, la registramos, en la quinta columna hay una, hacemos la lineecita vertical para totalizar y vamos a la columna 5. La 6 ninguna de una hora, aquí hay una, la registramos y aquí hay otra, la registramos. Nos da una frecuencia de 7. Listo. Vamos a mirar ahora cuántas estudiantes leen 2 horas. Vamos a hacer el conteo de los datos. En la primera columna no hay ninguna de 2. En la segunda columna hay 1, hay 2, hay 3, hay 4. Entonces vamos a hacer las 4 líneas. ¿Listo?
En la cuarta columna no hay ninguna de 2, en la quinta tampoco, en la sexta hay una. Vamos a hacer el primer paquetico. En la séptima columna hay 2. Hacemos las 2 rayitas. En la octava columna hay 2, otras 2. Hacemos el conteo. Y en la última columna hay una más. Entonces hacemos el paquetico, completamos el paquetico y nos da una frecuencia de 10. 10 estudiantes le dedican 2 horas diarias a la lectura. Vamos a contar ahora la frecuencia de las estudiantes que le dedican 3 horas a la lectura. Entonces tenemos una, tenemos 2, tenemos 3, tenemos una más, tenemos otra más, completamos un paquetico, tenemos otra y tenemos otra más. Quiere decir que la frecuencia de las que dedican 3 horas diarias a la lectura es 8. Entonces ya completamos la frecuencia de las que dedican 3 horas diarias a la lectura. Vamos ahora a contabilizar las que dedican 4 horas diarias a la lectura. Tenemos una, la registramos, tenemos otra, la registramos, tenemos otra más y tenemos otra más. Vamos a revisar si encontramos algún otro 4 por acá. Vamos a revisarlo. 1, 2, mire, se nos había quedado este, entonces lo registramos. Es importante ir colocándole la liniecita a los que vamos mirando para que no nos pase lo que me pasó ahorita, que se me había pasado un 4. Entonces quiere decir que son 5. 5 estudiantes le dedican 4 horas diarias a la lectura, que ojalá que la mayoría estuviera acá. Resulta que en las frecuencias hay una frecuencia que es la más alta, que salió el número más grande. Esa frecuencia es las estudiantes que le dedican 2 horas diarias a la lectura. Nos dio una frecuencia de 10. A esa frecuencia más alta le vamos a dar el nombre de moda. La moda es el dato que más se repite en un estudio estadístico.